¿cuáles artículos pagamos zakat? Se paga zakat sobre riquezas, granos y frutos secos y ganado. ¿Okay? Entonces, las riquezas es lo más común porque es lo que la mayoría de las personas manejan. ¿Okay? Dinero, oro y plata. ¿Okay? Y vamos a hablar especialmente cuando hablamos de dinero, de qué tipo de dinero estamos hablando. ¿Okay? Pero en general, riquezas, el dinero que tiene una persona, el oro y la plata que posee una persona. ¿Okay? Se paga un 2.5% del total de las riquezas si se tuvo la cantidad del nisab por más de un año. ¿Okay? El nisab de oro es 87.48 gramos y 612.36 gramos de plata. Entonces, si una persona tiene más de 612 gramos de plata o más de 87 gramos de oro, tendría que pagar zakat. ¿Okay? Y cuando vamos a hablar un poquito más del zakat en dinero, que es lo más común, pero para saber cuál va a ser el nisab en dinero, básicamente calculamos basado en el precio del oro. ¿Okay? También se paga zakat sobre algunos granos y frutos secos. No todos los granos y no todos los frutos secos pagan zakat, pero algunos sí. Eso es algo, obviamente, que una persona que se encargue de producir granos y frutos secos, si ve que está alcanzando el nivel del nisab, debería hablar con un sabio musulmán para que le ayude a calcularlo, porque obviamente yo no soy una experta en esto, ¿ok? Entonces, se paga zakat en granos y frutos secos para las personas que producen, no para quien compra granos y frutos secos, sino para quien produce los granos y los frutos secos, ¿ok? En general, para esto se paga un 10% del cultivo, ¿ok? Si el cultivo, una vez que se recolecta el cultivo, es más de 612 kilogramos, ¿ok? Entonces, si yo, digamos que yo produzco trigo. Tengo una finca donde produzco trigo y lo produzco y lo vendo, ¿ok? Entonces, yo tengo mi cosecha de trigo. Cuando recojo la cosecha, cuando recojo el cultivo, veo cuánto tengo en la cosecha. Si el total sobrepasa los 612 kilogramos, quiere decir que yo debo pagar zakat de eso. ¿Y cómo se paga? En general se saca un 10% del producto y se da ese 10% como zakat. O sea, se podría dar en dinero, si yo calculo cuánto costaría ese 10% en dinero, lo podría dar en dinero, pero la costumbre es darlo el zakat basado en el mismo producto. Que si yo estoy pagando zakat en trigo, lo doy en trigo. ¿Ok? Si estoy pagando zakat en dátiles secos, lo doy en dátiles secos. ¿Ok? Y no, como les digo, no todos los frutos o granos que uno produce necesariamente hay que pagar zakat sobre ellos. Y obviamente si es algo que yo produzco en mi casa, tengo una mata de dátiles y saco unos, qué sé yo, 100 kilogramos de dátiles al año, no voy a tener que pagar zakat porque no es algo que yo estoy haciendo para la venta, sino que es algo pequeño y que no llega al nivel del nisab. ¿Ok? Wa alaikum assalam, Aisha, wa alaikum assalam. Entonces, eso obviamente para las personas que produzcan granos y frutos secos, mi recomendación es que esto es un tema bastante complejo y que sería mejor que hablen con un faqih, con una persona que se dedique al fiqh, para que les ayude, además de que esto cambia un poco, o sea, no cambia el hecho de que haya que pagar zakat, cambia un poco el entendimiento que hay entre las escuelas sobre cuáles son los granos y frutos secos, ¿ok? Porque los hadices normalmente mencionan granos y frutos que se producían normalmente en la península arábica, como son los dátiles, como son el trigo, ¿verdad? Como es la cebada, y no habla de otros frutos secos o granos, ¿ok? Entonces, algunas escuelas de pensamiento lo toman específico, ¿verdad? Que bueno, el profeta dijo trigo, así que solo trigo. El profeta dijo dátiles secos, así que solo dátiles secos. Mientras que otras escuelas dicen no, se refiere a granos y frutos secos que son como quien dice de la canasta familiar, lo que se come normalmente en ese país. Lo que quiere decir que en los países donde se come arroz y frijoles o arroz y habichuelas, pues
hay algunas escuelas de pensamiento que pensarían que hay que pagar zakat sobre ese arroz seco o esos frijoles al cosecharlos. ¿Okay? Entonces, esto es algo que es un tema extenso y que obviamente yo no estoy calificada para darle una respuesta completa a nadie, pero es algo que es bueno que ustedes sepan que si ustedes producen esto para vender, lo producen en grandes cantidades y recolectan más de 612 kilogramos por cosecha, entonces deberían hablar con una persona especializada para que les ayude a calcularlo. ¿Okay? También se paga zakat sobre cierto tipo de ganados. ¿Okay? Ciertos animales como camellos, vacas, ovejas y cabras. ¿Okay? No se paga zakat sobre animales que se utilizan para transporte, como viene siendo el caballo y el burro. ¿Okay? El camello, aunque se utiliza para transporte, también se utiliza su leche y se utiliza su carne. O sea, en los países árabes se come camello, se bebe leche de camello, entonces no se ve como un animal solamente para transporte. Mientras que el caballo y el burro, ¿verdad? Y las mulas se ven como animales que son solamente para transporte, los cuales no se comen, no se utiliza su leche, etc. ¿Okay? Entonces, es algún tipo de ganado y otra vez puede haber un poquito de diferencia de opinión entre una escuela y otra sobre qué ganado, dependiendo del país, se considera como que deba pagar zakat, pero en general se habla de camellos, vacas, ovejas y cabras. ¿Okay? El zakat se paga dependiendo del animal y de la cantidad de animales que se hayan tenido por un año completo. Un ejemplo es que se pagaría una cabra pequeña por cada 5 camellos que una persona haya tenido por un año completo. Y esto cambia, o sea, si tiene tantas vacas, van a ser tantos tipos de animales. Si tiene, no me acuerdo ahora de los números, pero es algo así como que si tiene 25 vacas, pagaría un becerrito pequeño. ¿Okay? Y otra vez, es mejor, aunque se podría calcular el precio y dar eso en dinero, en billetes o monedas, pues lo mejor es entregar el animal, entregar el becerro a una persona que califique como que puede recibir el zakat. ¿Ok? Bien, entonces, y otra vez esto es un tema complejo, depende de la cantidad de animales, cuántos animales uno tenga. Una persona que tenga 100 camellos no va a ser el cálculo igual que una persona que tiene 5 camellos, o sea, es diferente cómo se hace el cálculo. Entonces, eso es algo que obviamente si alguien tiene una cantidad grande de vacas o de ovejas o de cabras en una finca, en el campo o algo así, debería preguntarle a una persona de conocimiento para que le ayuden a hacer el cálculo. ¿Okay? Entonces, vamos a lo que más utilizamos, que es el cálculo de zakat en riquezas. ¿Okay? Para calcular el zakat en las riquezas, tomamos todas nuestras riquezas, las juntamos, calculamos cuánto vale todo y de ahí sacamos un 2.5% si superamos el nivel del nisab. ¿Ok? Entonces, para calcular el zakat de riquezas, tomamos todo el oro, la plata y el dinero que poseemos. ¿Por qué pongo dinero entre comillas? Fíjense abajo donde dice dinero. Dice, dinero se refiere al dinero que hay en mano, al dinero que tenemos en el banco y a las inversiones que hemos hecho. ¿Ok? Las personas que tienen dinero, o sea, que tienen negocios, van a considerar que todo lo que tienen almacenado en su almacén es una inversión. Entonces deben calcular el costo de todo eso para pagar zakat sobre eso. ¿Okay? Y eso, pues, obviamente, una persona que tenga un negocio tiene que hablar con un sabio musulmán para que le explique bien, porque una persona que tenga negocio, por ejemplo, toma todo lo que tiene en su almacén, calcula el costo, toma todo lo que tienen en la tienda, calculan el costo. Si eso pasa por encima del nisab y lo tuvieron por más de un año, entonces deben pagar un 2.5%. Pero a ese dinero también se le restan algunas cosas, como las deudas que tenga el negocio, los salarios que tengan que pagar ese mes. Si la mercancía que tienen es pagada o está a plazo, o sea, si es algo que se le va a pagar a los dueños de esa mercancía después que se venda, o sea, todo eso se toma en consideración y obviamente es un tema que en 30 minutos no nos da tiempo de explicar. ¿Ok? Entonces, quien tenga un negocio debería hablar con una persona de conocimiento para que le ayude a calcular cómo se va a pagar el zakat en ese negocio. ¿Ok? Cuando hablamos de dinero, también estamos hablando de lo que está invertido en la bolsa de valores.
¿ok? Una persona que tenga inversiones en la bolsa de valores, pues va a considerar ese dinero como dinero también sobre el cual debe pagar zakat, ¿ok? Y en sí, pues todas nuestras inversiones que tenemos como negocio se van a considerar que las debemos calcular para pagar zakat sobre ello. Pero, por ejemplo, la casa donde vivimos no se considera una inversión sobre la cual haya que pagar zakat. La casa donde vivimos no se paga zakat sobre ella. Pero si una persona tiene varias casas, las cuales alquila o las tiene en venta, es una persona que invierte comprando casas, arreglándolas, vendiéndolas, entonces sobre eso sí lo va a considerar una inversión sobre la cual se paga zakat. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos el zakat en las riquezas? Primero que nada, tenemos que saber si calificamos para pagar el zakat. ¿Cómo calificamos? Alcanzando el nisab, alcanzando esa frontera o ese nivel mínimo de dinero que debemos tener ahorrado por un año para ser considerados como una persona que debe pagar zakat. Si no llegamos al nisab, no pagamos zakat. ¿Ok? Entonces, y si no tuvimos esa cantidad de dinero por un año lunar completo, tampoco pagamos zakat. O sea, si yo recibí el mes pasado una cantidad grande de dinero que sobrepasa el nisab, este mes yo todavía no tengo que pagar zakat. Siempre y cuando todo ese dinero se mantenga ahorrado por un año, yo dentro de un año tendré que pagar zakat, pero no ahora. ¿Ok? Entonces, para saber si alcanzamos el nisab en dinero, en general lo calculamos basado en oro, en el precio del oro. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero que nada, vamos a mirar el valor del gramo de oro para este día. Y el oro es algo que cambia prácticamente a diario, sube y baja su precio. Entonces, cuando queremos calcular zakat, lo que debemos hacer es calcular el precio del oro en ese día. Hoy, yo revisé este precio hoy en la mañana. Hoy en día, un gramo de oro cuesta 75.9 centavos de dólar. 75 dólares con 9 centavos, ¿ok? De dólares americanos. Entonces, vamos a decir 75 dólares, ¿ok? Cuesta 75 dólares un gramo de oro, ¿ok? Entonces, como dijimos que el nisab o el mínimo de oro que debemos tener son 87.48 gramos, entonces vamos a multiplicar estos dos números, 87.48 por 75.09, nos va a dar 6.568,87 dólares americanos. Yo estoy haciendo este cálculo en dólares americanos porque vivo en Estados Unidos, pero ustedes deben hacer el cálculo de acuerdo a la moneda de su país. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes van a entrar en Google, van a poner cuánto cuesta el dólar, digamos que yo vivo en República Dominicana, yo digo cuánto cuesta el dólar en cuánto cuesta el oro, un gramo de oro en República Dominicana. Entonces me va a decir tantos pesos, entonces yo voy a multiplicar eso por 87.48, que es el nisab de oro. Sé que es complicado, pero inshallah tomen notas y vamos a hacer algunos ejercicios después para aclarar. ¿Ok? Entonces multiplicamos el nisab del oro, que es 87.48, por el precio del oro de ese día por gramo y eso nos va a dar la cantidad mínima que debemos tener en el banco para ser considerados como una persona que debe pagar zakat. Entonces, hoy en día, el mínimo que debe haber tenido una persona por un año completo en su banco para ser requerido que esa persona pague zakat son 6.568.87 dólares. Si una persona tuvo en su cuenta de banco más de esa cantidad de dinero por un año lunar completo, un año islámico completo, esa persona está requerida a pagar zakat. Una persona que no haya tenido esa cantidad de dinero por un año completo en el banco no va a pagar zakat. ¿Ok? Entonces, fíjense que obviamente no es todo el mundo que paga zakat y son las personas que tienen cierto tipo de, digamos, flexibilidad monetaria. ¿Okay? Digamos que tienen cierto tipo de nivel monetario. No todo el mundo va a pagar zakat, sino aquellos que están un poquito más holgados, ¿ok? En lo que se refiere a dinero. Si yo tenía este dinero, pero a mitad del año choqué el carro y tuve que comprar un carro completo y pues se gastó todo el dinero y ya no me queda, pues no tengo que pagar zakat porque no lo tuve por un año completo, ¿ok?
Básicamente, nosotros vamos a pagar zakat sobre lo extra que tenemos, lo que no necesitamos para vivir nuestro día a día. Si una persona está viviendo de cheque en cheque, de semana en semana, entonces esa persona no va a pagar zakat. Pero si una persona vive holgadamente, tiene dinero ahorrado en el banco, más de $6,500 ahorrados en el banco por más de un año, esa persona está obligada a pagar el zakat. ¿Ok? Entonces, si al calcular el valor del oro, la plata y el dinero alcanzamos esa suma y la mantenemos sin que baje de ese número por un año lunar completo, entonces debemos pagar zakat al cumplir el año lunar. ¿Okay? Quien no alcance este nivel de nisab o esta cantidad no tiene que pagar zakat y todo lo que esa persona dé se va a considerar una sadaqa. O sea, uno no tiene que pensar, esta persona porque tiene dinero puede pagar zakat y va a ser recompensado por Alá, pero yo no puedo dar nada porque yo no llego al nivel. No, esa persona puede dar todo y cuanto quiera y se va a considerar una caridad voluntaria o una sadaqa. Pero no es obligatorio para esa persona darlo, es algo voluntario. ¿Para quién va a ser obligatorio? Para quien recolecte esta cantidad de dinero, 6,568 por más de un año, en su cuenta de banco. ¿Ok?